Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Para esta revisión, vamos a seguir una ruta muy cara. Primero, plantearemos el gran reto diagnóstico que tenemos hoy en día. Después, nos meteremos de lleno a la evidencia que respalda el uso del WES en epilepsia. Luego, veremos su utilidad clínica y las ventajas que ofrece sin dejar de lado los desafíos que implica implementarlo. Y para cerrar, echaremos un vistazo al futuro, a su rol en la medicina personalizada. Muy bien, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto, la epilepsia. Y es que, como todos sabemos en la práctica clínica, su enorme heterogeneidad genética es, sin duda, uno de los mayores dolores de cabeza diagnósticos que enfrentamos. Complica, y mucho, encontrar la etiología precisa en una cantidad enorme de pacientes. Y esto, por supuesto, nos lleva a la pregunta del millón, la que realmente guía toda esta discusión. ¿Con qué contamos para navegar esta verdadera odisea diagnóstica? Bueno, es justo aquí donde la secuenciación del exoma completo, lo que conocemos como WES, entra en escena como una solución que podría cambiar las reglas del juego. Perfecto. Ahora, pasemos de la teoría a los hechos. Hablemos de la evidencia dura que respalda la aplicación del WES. Vamos a ver los números, los datos que realmente demuestran el músculo diagnóstico que tiene esta herramienta en el mundo de los trastornos epilépticos. Y los números hablan por sí solos. Estamos hablando de un rendimiento diagnóstico de hasta un 40% en casos prospectivos de epilepsia y trastornos convulsivos. Hasta un 40%. Y en estudios retrospectivos, la cifra es de un 30%. Esto, la verdad, es un salto gigantesco si lo comparamos con los métodos tradicionales. Pero aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. El WES no solo se queda en confirmar variantes ya conocidas. Su verdadero poder es que va más allá. Identifica variantes completamente nuevas en genes que son clave, como el PAFA1B1, el LGI1 y, ojo, el SCN1A. Pensemos en esas cohortes de pacientes que eran un enigma molecular. Bueno, con WES se logró ponerle nombre y apellido a la variante patogénica en un 25% de ellos. Un 25% de casos que antes estaban sin resolver. Y esta figura es una joya porque nos muestra visualmente cómo el WES actúa como un detective, desenredando esta madeja genética tan compleja. Fíjense, por un lado tenemos las mutaciones en el gen SCN1A, causa directa de las canalopatías. Por otro, vemos cómo nos permite clasificar las epilepsias pediátricas. Y finalmente, su rol en patologías tan complejas como la encefalitis de Rasmussen, donde ha sido clave para identificar variantes en SCN1A y en genes del complejo mayor de histocompatibilidad. Ok, vamos a hacer un zoom al mecanismo molecular. ¿Qué pasa exactamente? Tenemos estas mutaciones de pérdida de función en el gen SCN1A. Este gen es el que da las instrucciones para el canal de sodio NaV1.1. Si falla, el flujo de iones a través de la membrana se vuelve un caos. El resultado es una hiperexcitabilidad neuronal, sobre todo en las interneuronas GABAérgicas. Y ahí lo tenemos, la explicación fisiopatológica detrás de fenotipos tan severos como el síndrome de Dravet. Y la cosa no para ahí. El WES también está abriendo camino en el campo de la epilepsia focal. Se han encontrado múltiples mutaciones nuevas de pérdida de función en el gen NPRL3. Resulta que este gen es una pieza clave del complejo GATOR1, que funciona como un freno para la vía de señalización MTRO. Y eso es importantísimo, porque sabemos que cuando esa vía se desregula, tenemos un mecanismo patogénico claro en displasias corticales focales, y por lo tanto un blanco terapéutico muy prometedor. Esta tabla resume perfectamente la amplitud de los hallazgos en pediatría. Gracias al WES podemos empezar a poner orden en el caos de los síndromes epilépticos complejos. Por ejemplo, en las encefalopatías epilépticas y del desarrollo ya podemos señalar genes como FGF12 o GABR2. O en síndromes con penetrancia incompleta, sabemos que KCNT1 es un protagonista. Y esta clasificación molecular no es un mero ejercicio académico, es fundamental, pues impacta directamente en el pronóstico y la estrategia de manejo clínico. Todo esto nos lleva, inevitablemente, a una discusión súper importante: la utilidad en el día a día. Así que vamos a hacer una comparación directa, cara a cara. La secuenciación del exoma completo contra los paneles de genes, la herramienta que por años fue nuestro estándar de oro. Cuando los ponemos uno junto al otro, las ventajas del WES saltan a la vista. Su enfoque es como lanzar una red amplia, no está sesgado, a diferencia de los paneles, que son como pescar con un anzuelo específico. Y hablemos de costo-efectividad. En condiciones monogénicas complejas, el WES es superior. De hecho, resulta más económico que el panel de genes más barato en un 26% de los casos. Y a cambio de esa amplitud, ¿cuánto se pierde?
Como máximo, solo un 8% de las variantes que importan clínicamente. Así que el mensaje aquí es clarísimo. La evidencia que se ha ido acumulando y que el artículo de Tan y su equipo resume muy bien, pone al WES en una posición inmejorable. No solo es una herramienta diagnósticamente más potente, sino que también es una opción financieramente inteligente para abordar estas patologías. Pero claro, no todo es color de rosa. Pasar de la evidencia a la implementación en la práctica clínica de todos los días, bueno, eso tiene sus bemoles. Es súper importante que seamos realistas y analicemos con lupa los desafíos que tenemos enfrente para poder usar el WES de forma rutinaria. Podríamos agrupar los retos en 3 grandes bloques. El primero, la interpretación de las variantes de significado incierto. Las famosas Vs siguen siendo nuestro principal cuello de botella. El segundo es más pragmático. Costo y accesibilidad, que sigue siendo una barrera importante. Y el tercer bloque, que no es menor, son las consideraciones éticas. ¿Qué hacemos con los hallazgos incidentales? ¿Cómo manejamos un consentimiento informado que de verdad sea informado? Ok, ya vimos el presente y sus desafíos. Ahora, levantemos la mirada y veamos hacia dónde vamos, porque la integración del WS no es solo una mejora. Está destinada a ser una verdadera revolución en la neurología, empujándonos de cabeza a la era de la medicina de precisión. Esta línea de tiempo nos da una idea bastante clara de la trayectoria. Hoy, el WES ya es una herramienta diagnóstica de altísimo rendimiento. Pero en los próximos 5 años veremos cómo se fusiona con otras plataformas ómicas. A 10 años, empezarán a surgir modelos predictivos basados en inteligencia artificial, y el objetivo final es llegar a la medicina preventiva y a las terapias génicas hechas a la medida. Muy bien, para ir cerrando, vamos a sintetizar los mensajes clave. Punto 1. El WES nos da un rendimiento diagnóstico superior en estas epilepsias tan heterogéneas. Punto 2. Es una herramienta costo efectiva para trastornos monogénicos complejos. Punto 3. Nuestros grandes retos hoy son la interpretación de las VUS y el manejo ético de hallazgos incidentales. Y punto 4. La integración con datos multiómicos e inteligencia artificial definirá el futuro de la neurología personalizada. Y cerramos con una reflexión. Toda la tecnología y la evidencia nos ponen literalmente en un punto de inflexión. La pregunta ya no es si el genoma va a guiar nuestra práctica. Eso es un hecho. La verdadera pregunta es, ¿qué tan rápido estaremos listos para integrar esta información y dar el salto de solo tratar a empezar a prevenir las enfermedades neurológicas? Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.